deberían también motivar una investigación acelerada sobre las razones por las que finalmente fue puesto en libertad. Pero vamos a analizar también qué está ocurriendo en el Congreso de la República con miras a este lunes 12 de septiembre, fecha en la que vamos a conocer al nuevo presidente o presidenta del Parlamento. Hay algunos candidatos ya. Esto ha causado también un terremoto político, si se quiere, al interior del Parlamento. Hablamos de la censura de Lady Camones. Está con nosotros Pedro Cateriano, ex jefe del gabinete. Con él vamos a analizar esta coyuntura política. Bienvenido a RPP, doctor Encantado, Cateriano. señor Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Primero quisiera preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, la censura a Lady Camones, los audios también que hemos escuchado de parte de César Acuña, en los que al parecer exigiría acelerar una ley para favorecerlo políticamente. ¿Le pareció adecuada la censura a la señora Camones en el Parlamento? Creo que sí, que era inevitable. Pero acá lo concreto es lo siguiente. ¿Cómo será de descomunal la crisis política por la que estamos atravesando, que hoy día no es noticia que el presidente de la República guarde silencio ante la Fiscalía de la Nación? Es decir, hemos llegado a un grado extremo en el cual los escándalos diarios, Lady Camones, la ineptitud del ministro de Agricultura que no puede comprar urea, las candidaturas de Perú Libre aparecen unas superestrellas ahora, y todo esto deja de lado el caso más grave, la obstrucción a la acción de la justicia del presidente Castillo. Claro, cada vez que ha ido a la Fiscalía ha guardado silencio, ¿no? Él se acoge al silencio. El silencio es un derecho. ¿Y quiénes ejercen callarse la boca ante un fiscal o ante un juez? Los fiscales y los jueces lo saben perfectamente. No habla el que tiene temor, el que no quiere comprometerse penalmente, el que no quiere agravar su situación jurídica en un proceso de investigación fiscal o judicial. ¿Quién declara? ¿Quién colabora con la acción de la justicia? ¿Quién dice las cosas como son? ¿Quién responde las preguntas de los fiscales y de los jueces? Los que no tienen temor, los que no tienen pánico de ser sometidos a una sanción penal. Él mismo ha dicho que quiere colaborar con la justicia, ¿no? Lo ha dicho el presidente Castillo, pero cada vez que va ante el Ministerio Público, porque al Congreso no ha ido, ni siquiera aceptó la presencia de la comisión cuando ésta fue a visitarlo a Palacio de Gobierno, bueno, lo único que ha hecho el presidente es guardar silencio, ¿no? Callarse. Exactamente. Y entonces debemos preguntarnos, ¿esa es una forma de cooperar con la acción de la justicia? ¿Está cumpliendo el presidente de la República con la promesa que él ofreció durante la campaña electoral de luchar contra la corrupción? ¿Esa es la palabra de maestro? Es una buena interrogante. Y bueno, que no la responden. Sí. No la responde el presidente del Consejo de Ministros, que en las últimas semanas se ha dedicado a atacar a la prensa, a convocar... Justo lo conversábamos con la doctora Caterina Ampuero, el jefe del gabinete Aníbal Torres, el mismo ministro de Justicia Félix Chero, se están dedicando a ser escuderos del presidente, ¿no? Y ahora último, Félix Chero es escudero ya de Antauro Humala, ¿no? Lo está defendiendo, está justificando su machismo, no sé. Entonces, ¿esa es realmente su función? Y lo más grave es que esta demagogia, esta manifiesta ineptitud, se refleja ¿en qué? En la caótica gestión pública. Hagamos una revisión de la ejecución presupuestal. Ya vamos a entrar pronto a la recta final del gobierno. En presupuesto de inversiones, ni el gobierno nacional ni el gobierno regional llegan al 40% del presupuesto asignado. Ni a la mitad. Y por concepto de canon minero, lo mismo, 38.5. Entonces es absolutamente imperdonable que en un contexto de crisis económica, el Estado, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, tengan dinero
y no lo ejecuten Así es. en favor de la gente. Así es. Ahora, ¿cuánta responsabilidad tiene el Congreso de la República también, no? Porque se habla, y esto es Vox Populi, que los parlamentarios se resisten, por ejemplo, a tomar alguna medida extrema debido a que no quieren tampoco perder sus escaños, no quieren perder su curul. Entonces, ¿hay una responsabilidad también del Congreso en esta situación? Sin duda alguna. La corresponsabilidad del Congreso es evidente. Ya no solo porque pasó por agua tibia la declaración del presidente del Consejo de Ministros cuando expresó su admiración por Hitler, caso creo inédito en una democracia. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. En ninguna democracia occidental creo que ha ocurrido una cosa como esta. Declaraciones totalmente deplorables. Luego ha ido a desafiarlos, a decirles directamente, porque en eso hay que reconocer la franqueza. En plena interpelación les dijo, atrévanse a censurarme. Y posteriormente, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién es el responsable político de proponer al presidente de la República los nombramientos de los ministros? El jefe del gabinete. El presidente del Consejo de Ministros. Así es. Así es. Y vemos que, ya no digo cada mes, cada semana, cómo se involucran en escándalos de magnitud vinculados a hechos de corrupción que no son generados por la oposición, por el Parlamento, por el propio gobierno. Claro, porque ese es otro argumento, ¿no? Otra justificación también, por ejemplo, del mismo Aníbal Torres o del presidente Castillo. No nos dejan gobernar, dice. Claro, pero los ministros, los que producen todo este escándalo, que terminan siendo obviamente interpelados en el Congreso y hasta censurados, los nombran tanto Aníbal Torres como el mismo presidente Castillo. Pero a ver, analicemos un hecho actual, el del ministro de Agricultura, aunque ahora le han cambiado el nombre ya al ministerio. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, en plena crisis, no puede el pobre comprar urea. ¿Y qué hace el presidente de la República? En esos monólogos contratados con el dinero de todos los peruanos, o en la tribuna del Canal 7 dice, manos negras. Las manos negras. Entonces, si tenemos un presidente que no es consciente de su responsabilidad, que es solucionar problemas, porque para eso está el presidente de la República. Claro, él está admitiendo que esa mano negra, porque si hablamos de mano negra estamos hablando de corrupción, entonces él admite que hay corrupción en el Ministerio de Agricultura o de Desarrollo Agrario y Riego en su gobierno, ¿no? Y con un ministro que él ha puesto. Entonces también es responsabilidad del Ejecutivo. Y hagamos también un poco de memoria. En la mayor parte de los casos, los ministros no han sido censurados. Hay situaciones escandalosas en donde las interpelaciones se han demorado. Veamos algunos de los ministros que se vieron obligados a renunciar en el Ministerio del Interior. Claro. O ministros prontuariados. Ya son 7 en el Ministerio del Interior. Pero esos ministros, ¿no? ¿Acaso han caído por la acción beligerante del Parlamento? No. Por la corrupción, por la ineptitud, por la irresponsabilidad, por la demagogia de este calamitoso gobierno. Esa es la realidad. Ahora, el presidente sí aprovecha la tribuna que tiene para intentar vendernos cosas que no son reales. Y en ese sentido, desde que inició su gobierno, el presidente Castillo ha usado la mentira, desde cosas pequeñas como compromisos de campaña, que voy a ganar el sueldo de maestro y no el de presidente, que no voy a vivir en palacio, etcétera. Así es. Hasta hechos graves de encubrimiento de actos ilícitos de Juan Silva, de su sobrino, fugados hoy, gente de su entorno íntimo, y que ya eso ni siquiera es noticia. Acá dice que se le inventan. Estos días se ha paseado por algunas zonas del Perú, hoy día en el Cusco, que todo es producto de la oposición. A la oposición y a los medios de comunicación. Y del exceso de la fiscalía, ha dicho hoy día. Sí, y que no hay pruebas. ¿Cómo aparecieron los $20,000 en la oficina del señor Pacheco en el Palacio de Gobierno? De Bruno Pacheco. Bueno, así es. Es comprensible que para gente que no tiene conocimientos jurídicos, o sea, nula su formación, digan pues que no hay pruebas.
Pero esto es una prueba obtenida por la Fiscalía. No es ningún descubrimiento de la oposición, de los adversarios. Por el contrario, ese acto de corrupción es consecuencia de una acción ilícita de una persona de su absoluta confianza. Así es. Que ahora se y si a eso le sumamos, dónde. Cuando la Fiscalía va a Palacio de Gobierno, porque hoy día se ha quejado que exhiben sus pijamas, que revisan sus pijamas los fiscales, que cómo puede ser posible que levanten las sábanas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser también posible que su cuñada ingresara a Palacio y no saliera de Palacio o saliera subrepticiamente impidiendo la acción de la justicia? ¿Eso qué cosa es? Obstrucción a la acción de la justicia. Y ha terminado también el presidente, como ya sabemos, denunciando a Harvey Colchado, ¿no? El coronel que participó. Y ya esos son actos escandalosos de copamiento de la administración pública, que creo es otra de las razones. Es evidente que el presidente no selecciona gente capacitada, que para nombrar el criterio que prima es el político y también de pagar favores. De otra manera no nos explicamos pues esta ineptitud gigantesca. Ahora, por eso va a ser importante conocer quién puede ser el próximo presidente o presidenta del Congreso, ¿no? Va a ser muy importante. Mire, ya a estas alturas del partido, confiar en el Congreso es bien complicado. Creo que pecaríamos de ingenuidad. El Parlamento lamentablemente ha claudicado en su tarea de hacer efectivo el control político al gobierno. Eso está clarísimo. Tanto el presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros saben que los señores congresistas tienen pánico de una disolución. Claro. Y por eso hablábamos de una corresponsabilidad del Congreso en la crisis. Sin duda alguna. Por eso, elijan a quien elijan, lo que lamentablemente pienso que va a ocurrir, porque además, ¿qué ha ocurrido al interior del Parlamento? Un proceso de descomposición en todas las bancadas, en todas las agrupaciones políticas, con excepción de Fuerza Popular. Pero ¿qué cosa es Alianza para el Progreso? Ahora se ha acreditado lo que siempre sabíamos, una agrupación al servicio de los intereses personales del señor Acuña. Vemos a Acción Popular también con los niños. Bueno, Acción Popular en un caso grave de imputación por acciones ilícitas de algunos parlamentarios, pero además un grupo vota a favor, otro en contra, otro se abstiene y otros se van de viaje. Entonces, ningún partido político, con la excepción de uno o dos tal vez, tienen una línea política, una conducta previsible. Y entonces vemos esta situación anárquica. Para que Guido Bellido sea la superestrella del Parlamento en este momento, la alternativa de la salvación nacional, es decir, ya pasar? Este Parlamento está tocando fondo de una manera alarmante. ¿Qué podría pasar si Guido Bellido llega a ser presidente del Parlamento? Bueno, yo creo que Guido Bellido es una de las personas que más daño ha hecho a la economía nacional cuando estimuló todos los ataques contra la minería y es uno de los corresponsables de la situación económica, de ahuyentar a la inversión privada, de bloquear los caminos y el normal desarrollo de la minería. Con él tal vez se lograría la paralización total de la minería, la libertad absoluta de narcos y de terroristas en el Brain. Si eso es lo que desea un sector del Parlamento, bueno, ese sector seguramente va a impulsar la campaña de Antauro Humala, pero creo que la mayoría de los peruanos condenamos esa clase de iniciativas, esa conducta que está trayendo como consecuencia del ejercicio irresponsable del poder de estos señores la crisis económica por la que estamos atravesando. La vacancia podría ser una alternativa. Hay una moción de vacancia, la tenemos y la vamos a ver en este momento en pantalla. Una moción presentada por Eduard Málaga, que en este momento está buscando firmas. Allí lo tenemos. Es una moción de orden del día presentada por Eduard Málaga.
Como sabemos, es la tercera moción de vacancia que se presenta en contra del presidente Castillo. La anterior fue presentada por Patricia Chirinos, luego por Fuerza Popular y Renovación Popular. Ambas mociones resultaron siendo rechazadas en el Parlamento. Ahora hay una nueva que está buscando el respaldo. Se señala que está haciendo de una u otra manera o que está cumpliendo un recorrido primero al interior del Parlamento. ¿Podríamos pensar que esta vez sí hay posibilidades de conseguir esos 87 votos o lo ve realmente difícil? A ver, yo no sé, hay algunos optimistas. Al margen de la dudosa constitucionalidad de ese procedimiento. O sea, no están optimistas. Yo mantengo la misma línea desde que el Parlamento, malinterpretando la Constitución, intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski y vacó al presidente Vizcarra. Yo creo que el Parlamento ha dejado de lado y no ha debatido precisamente las reformas constitucionales necesarias para salir de esta crisis política. Por ejemplo, limitar o agregarle un inciso al artículo 117 de la Constitución que permita acusar durante su mandato a presidentes que sean denunciados por la Fiscalía o que hayan cometido actos ilícitos notorios. Claro. Claro. Tampoco se ha debatido otra serie de reformas que permitan precisamente lo que un sector, creo que el propio congresista al cual usted hace referencia, Eduardo Málaga. Exactamente, permite el adelanto de elecciones generales. O sea, esos temas no están en la agenda parlamentaria y eso revela, entre otras cosas, lo mismo que mencionábamos. El ánimo, el deseo de los señores parlamentarios es de quedarse en sus curules y no de solucionar los problemas nacionales. Y lamentablemente hay que decirlo, en muchos casos se están privilegiando intereses personales y partidarios para dejar de lado el interés nacional, ¿no? Bueno, esto es gravísimo realmente. Muy ¿no? grave. Gravísimo. Y en ese sentido, ya que hablábamos de la vacancia y del adelanto de elecciones, se está discutiendo también ese tema del adelanto de elecciones. Se ha iniciado un debate. Un debate, ¿no? Sin embargo, todavía no vemos una posición de consenso al respecto, ni siquiera con relación al adelanto de elecciones, ¿no? Sí. Lo que confirmaría esta hipótesis, si se quiere, ¿no? De que los congresistas en el fondo no están muy interesados en este tema. Sin duda alguna, creo que si revisamos además las votaciones, la manera en que se ha venido manejando el Parlamento, eso resulta evidente, ¿no? Ahora, ¿qué otro camino podría existir para solucionar esta crisis, doctor Cateriano? Yo creo que hay que insistir en el pedido de renuncia del presidente de la República. Esa bandera no la podemos bajar. Al margen de los otros... pero el presidente Castillo no tiene ni la menor intención de renunciar. Pero, cuando ha hablado siempre se proyecta incluso hasta el 2026. Pero ¿cuál va a ser el límite? ¿No? En más de una oportunidad también he sostenido que como el Parlamento ha claudicado en el ejercicio de sus labores de fiscalización y el presidente está en una situación desde el punto de vista penal crítica, la tarea de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial hay que apoyarla. Entonces, la vía para salir de esta crisis política ciertamente la tiene que definir el Parlamento. Pero como el Parlamento se ha retraído, los que sí están cumpliendo sus labores son los fiscales y los jueces. Claro. Entonces, si en una democracia se rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y hay un poder del Estado que está haciendo la defensa del orden constitucional y jurídico, debemos confiar en la tarea de los fiscales. Y creo que llegado el momento, si la Fiscalía, como considero que sí está actuando con corrección y con sustento, llega a obtener pruebas que motiven una profunda investigación basada en actos ilícitos, tendrá que llegar el momento en que ya también el Parlamento discuta la posibilidad de suspender al presidente de la República, que sería en sus funciones, que sería una fórmula intermedia, porque ciertamente en ningún caso puede haber democracia sin justicia.
Un último tema que también es importante, aunque no ha trascendido mucho. El canciller Miguel Rodríguez Macay tiene en este momento diferencias clarísimas con el presidente Castillo y ya desde hace bastantes semanas. Él, por ejemplo, opina que nuestro país debería integrarse a Convemar, cosa que al parecer no es del agrado del mandatario. Hoy hemos escuchado al canciller en un discurso que ha sonado ya a despedida. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, creo que en nuestra historia republicana nunca hemos tenido tantos cancilleres en tan poco tiempo. Es decir, la situación de inestabilidad, de fragilidad de la mayor parte de los ministerios también ha invadido a la Cancillería. Y es más, son actos vergonzosos en realidad, porque el presidente de la República declara una cosa, el ministro otra, absolutamente contradictoria. Y acá, ¿qué refleja esto? Una absoluta irresponsabilidad del presidente de la forma en que trata los asuntos de Estado. El presidente no es consciente que su voz, por personificar a la nación, es la postura oficial del Estado. Así es. Y venimos de, claro, creo que ya los exabruptos, los lapsus, la manifiesta, pues, ¿qué decirlo? Ociosidad del presidente. No, es un pésimo profesor, ni siquiera prepara sus exposiciones, no practica lectura. Se nota que debe leer un libro cada 5 años. Es decir, un curso de actualización de maestros primarios tampoco lo pasa. ¿Por qué? Es un presidente que no sabe leer, hablar, explicar. Cualquier ciudadano puede estar exonerado de esta... digamos, estamos hablando del presidente. Pero y no solo eso del presidente, estamos hablando de un profesor, de un maestro. Por esa razón, en el caso del presidente Castillo, todos estos bochornosos, escandalosos casos son absolutamente vergonzosos y repudiables. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y un buen fin de semana para todos. Igualmente, señor Cateriano. Gracias. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Con él hemos analizado esta compleja coyuntura política que atraviesa nuestro país. Retornamos con más. Esto es Todo se sabe en RPP Televisión.